a dar inicio con la clase. Bienvenidos. Informarles que en este momento, pues la clase está siendo grabada para que usted más adelante la pueda utilizar como material de apoyo, pueda ubicarla allá en Classroom para que usted, pues, como le digo, pueda retomarla si pues quiere ampliar un poco más la información. Y también para sus compañeros que de una u otra manera pues no pudieron conectarse por dificultades. Entonces, por eso grabamos las clases para que usted lo tenga presente y esté consciente de ello. Bien, entonces, activemos su cámara, por favor, para poder desarrollar las actividades y poder ir avanzando. El tema de hoy, vamos a poder entender algunos aspectos bien interesantes que nos encontramos como seres humanos durante el transcurrir de nuestras vidas y no sabemos cómo actuar. Es donde nos encontramos de repente cuando nuestro amigo o nuestra amiga nos propone algo o nos indica algo y donde nosotros manifestamos es que me estás poniendo entre la espada y la pared. A eso que le llamamos nosotros entre la espada y la pared, a esa toma de decisiones que no sabemos qué rumbo tomar o qué decisión tomar. Precisamente hoy lo vamos a platicar de una manera un poquito más académica, más científica, y a esto se le llama precisamente dilemas, ¿sí? Un dilema ético. Vamos entonces a poder observar acá con ejemplos para que usted pues ponga la atención y vamos a ver cuál sería su respuesta o cuál sería en algún determinado caso la decisión que usted tomaría, si es que es correcta, no es correcto. Vamos entonces y observemos. Que sin más te presento 6 dilemas morales que te pondrán en aprietos. Muy bien, prender tu imaginación y mírate a ti mismo como un padre o madre de familia, con un enorme amor por su familia, tanto que harías lo que fuera por ello. Bien, ahora imagina que tienes un hijo de 16 años, de esos que por rebeldía o curiosidad tiene la costumbre de fumar marihuana a escondidas. Quién sabe, tal vez no haya sido un buen ejemplo para él. No sé, el caso es que después de haber pasado unas inolvidables vacaciones en algún país exótico del mundo, estás a punto de subir al avión, pero pasa que unos policías se empiezan a acercar junto con un perro rastreador. Pero tu hijo no sería tan idiota como para llevar eso al aeropuerto, ¿o sí? Al momento notas que tu hijo está hecho un manojo de nervios y que el perro está dirigiéndose directo hacia sus maletas. El policía de inmediato le solicita que abra el equipaje. Por otro lado, tu pareja está más pálida que un papel, pues acaba de ver que dentro de la maleta hay una bolsa con marihuana, pero espera que esto se puede complicar aún más, ya que recuerdas que estás en un país en el que se maneja una política de tolerancia cero contra el tráfico de drogas, por lo que tu hijo, aún siendo menor de edad, podría ser condenado a muchos años de prisión. El policía pregunta entonces de quién es la maleta, y tú observas que tu pareja está lista y preparada para decir que es suya. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Puedes poner pausa unos segundos? Ok, recuerda entonces analizando precisamente esto de lo que es los dilemas morales, es decir, tomar una decisión. Dado este ejemplo, ¿qué haría usted? ¿Se echaría usted la culpa? Es decir, su pareja son padres los dos, ¿no? Y viene y sale que su hijo lleva marihuana, lleva droga dentro de su equipaje. Lo detectan y su hijo puede ir a la cárcel. ¿Qué haría usted? ¿Dejaría que su pareja se eche la culpa o que su hijo se haga responsable de sus actos? Cecia, ¿qué harías tú? Pues dejaría que él se hiciera responsable de sus actos. O sea, que dejarías que lo encarcelen. Sí, porque creo que de los errores va a aprender uno y conforme la vida tiene que ir aprendiendo uno
varias modalidades y también creo que él recibió una educación y todo, entonces como madre me sentiría tranquila porque sé que fui formando valores en su personalidad. Ok, Christopher, ¿qué haría usted? ¿Se echaría la culpa? Es su hijo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, depende también, va, porque ya sea si es menor de edad o es mayor, porque, o sea, si es mayor ya sería cosa de él, va, porque él tendría que asumir sus responsabilidades por ya ser ya una persona adulta. Y si fuera pues menor, pues sí se tendría que ayudar, ¿va? Es menor, ¿qué pasaría? Es menor de edad, ¿qué hace usted? Mm, pues como hay opciones a pagar fianzas. Pero eso es en un país, el ejemplo era que era un país Ah, donde donde no esto está. es delito. Mm, pues ahí sí no sabría. Ahí sí no sabría. Complicado, ¿no? Muchas Mm, veces sucede. Bradley, ¿qué haría usted en el caso este que se acaba de presentar? Pues por una parte me sentiría mal porque no estuve atento por él, no vi lo que hacía mal, digamos, y en qué caminos andaba. Entonces sería un poco de culpa mía por no saber, no estar con él, digamos, y no estar a la par, pero no, sería difícil la decisión. Es difícil, es difícil. Veamos y luego vamos a dar la conclusión. Veamos el otro caso. Pongámosle atención. Veamos qué información nos dan para que nosotros podamos analizarlo y ver qué respuesta daríamos. Segundos a este video e ir escribiendo tus respuestas en los comentarios. Ahora cambiemos de roles. Eres un policía muy respetable e íntegro. Acabas de atrapar a un criminal que se había dedicado en las últimas horas a colocar bombas en diferentes sitios. Un desquiciado. Las acciones de este sujeto han causado muchas muertes y aunque parece que ya tienes todo bajo control, resulta que este confesó que hay una bomba más en algún lugar de la ciudad. Y el tipo se niega a decir dónde está. El sujeto sencillamente no revelará la ubicación aunque lo torture, ya que simplemente siente placer al ver el caos y las muertes que puede ocasionar. Ante esto, tu compañero de trabajo te sugiere torturar a su esposa frente a él. De esa manera, él se sentiría obligado a revelar la última ubicación. A pesar de que ella no sabe que su esposo es un asesino, te toca decidir si lo harás, ya que de eso dependería cientos de vidas inocentes. Así que, Ok, siguiente caso. Se plantea que usted es un policía y hay que averiguar dónde está esa bomba. Y su compañero de trabajo le dice, torturemos a su esposa enfrente y obviamente así va a confesar dónde está. Y la información, pues, es esa. Y este personaje no quiere decir, ¿sí? ¿Aceptaría usted a torturar a la esposa de este personaje enfrente de él para que diga dónde está la otra bomba y así usted queda como héroe? Puede salvar a millones de personas. ¿Qué haría Bradley? Pues, pues ahí dice que la esposa no sabía nada de que él era delincuente, pero mm, 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 Se le complica el panorama, ¿no? sí. Ok. Cecia, ¿qué harías tú? ¿Aceptarías torturarla? No, Pero ¿por qué no? por- porque creo que está poniendo en juego su ética profesional, porque es muy el criminal hizo a lo que su esposa hizo, ya que creo que el que se haría responsable es el criminal, no su esposa, y el policía su deber es investigar y ver dónde está esa bomba, no pone a costa la vida de otras o integridad. Christopher, ¿qué pasaría con usted?
sí la torturaría y usted quedaría como un héroe. Y recuérdense que acá, pues él, al hacerlo, salvaría miles de vidas. Es una vida a cambio de miles. ¿Qué pasa? Pues, digamos, esa sería una opción, ¿va? Porque por lo mismo de que tal vez el delincuente no pueda acceder por más que lo torturen, va. Pero por ejemplo, ya con un familiar, bueno, tal vez algunos son así que sí sienten sentimiento por ellos y otros que no, ¿verdad? Eh, entonces, si por ejemplo, si, si sí sintieran sentimiento por su familiar, por ejemplo, que es la esposa, entonces tal vez sí, ¿cómo se llama? Sí, sí, Si accede, ahí sí, ¿sabes? ¿Cómo? No, ya no le escuchamos la última parte. ¿Si accede o no accede? pues no, no al final. No accedería, ok. Mm. No estaría cumpliendo su trabajo entonces, porque su trabajo es resguardar la vida de las más personas, la seguridad. O sea, por eso no accedería a hacerle daño a la persona, dijera, a la esposa. Pero tampoco estaría entonces salvando, por salvar una vida, no salvaría a millones y estallaría la bomba. Ah, que está ahí entonces. Entonces, dilemas éticos, ¿no? Bien interesante el tema que vamos a abordar hoy. Y pues sí, es difícil el tomar una decisión, por eso se llama dilema ético, para que esto se pueda ir dando, ¿no? Entonces, veamos y desarrollemos el contenido. Ya vimos algunos ejemplos, pero ahora vamos a entenderlo de manera teórica, ¿sí? Es decir, es necesario que tengamos estos fundamentos para poder ir viendo qué es lo que convendría tomar. Entonces, un dilema ético es precisamente lo que usted acaba de pasar, eso de ponerse a pensar, a analizar qué es lo prudente, qué es lo que conviene realizar. En primera instancia, entonces, es una situación donde los valores morales con los cuales la persona afronta diversas situaciones, ¿sí? Situación donde los valores morales empiezan a jugar un papel importante ahí. Y las personas pues afrontan estas diversas situaciones de su vida, no permite determinar lo que es correcto y lo que no, y lo que no es correcto, generándose entonces el conflicto, ¿sí? Lo que miramos ahí en el último ejemplo. Entonces, usted es policía y usted cuando entró a las filas policíacas, recuerde que uno de los criterios de los policías es defender, dar seguridad a capa y espada a toda costa a la población, ¿sí? Resguardarlas de cualquier amenaza. Pero, ¿qué hago entonces si es que juré que iba a defender la seguridad y torturarla? Estoy atentando contra la seguridad entonces de una persona, pero si no descubrimos dónde está la bomba, porque hay que hacerlo sí o sí, pues va a morir más gente y tampoco estoy cumpliendo mi trabajo. Entonces, un dilema ético, acá no hay respuesta buena ni respuesta mala, ¿sí? No hay respuesta buena ni respuesta mala, porque es una situación donde mis valores se ponen a prueba y donde no sabemos distinguir muchas veces. Y la vida así nos va presentando dilemas éticos, donde tomamos una decisión, pero no porque la tomemos quiere decir que va a ser buena, o porque no tomamos la otra quiere decir que es mala. No, acá no es así, no hay respuesta, perdón, no hay una decisión buena o una decisión mala. Y ahí entonces es donde nosotros ponemos a pensarnos y el conflicto viene, ¿no? Por un lado quedamos bien, pero por el otro no. Pero es que yo eso pensé que era lo correcto. Entonces, esos son dilemas éticos. Vamos entonces y analizamos que hay dos tipos de dilemas. Vamos a distinguir esto. Y ahí de repente es donde encontramos apoyo en cuanto a tomar una decisión. Dilemas morales y dilemas éticos. ¿Qué es un dilema moral? Es un argumento que nos hace desarrollar la mente, ¿sí? Por un lado, la mente y buscar nuevas o diversas maneras de resolver un conflicto o situación concreta de nuestra vida, ¿sí? Acá es donde empieza entonces ese
manejar de pensares. Si hago esto, me pasaría esto, pero es que tengo que hacer esto otro, pero es que tengo que defender esto, pero es que es mi familia, pero es que juré esto, juré el otro. Ahí entonces entramos en este conflicto, ¿sí? Y conflicto interno, porque son dilemas personales, son dilemas que tenemos de repente en la vida y tenemos que decidirla, ¿sí? Tenemos que buscar una opción. Dilema ético, entonces, es un problema que implica un conflicto en la persona acerca de lo que está de acuerdo según su criterio moral, ¿sí? Según su criterio es donde usted toma la decisión. Además, estudia lo que está mal, pero que puede resolver una situación, aunque esto conlleva la falta a la propia ética y valores morales. Entonces, en muchas ocasiones es donde nosotros nos preguntamos de repente, ¿por qué la gente actúa como actúa y toma esas decisiones? Pero es que es difícil, pero hay que abogar también a lo que es el uso de razón. Y luego, según nuestro criterio, es que muchas veces es que vamos por la vida actuando según nuestro criterio. No es de que seamos personas malas. Y aquí es donde voy a darles una historia, ¿no? Un ejemplo de lo que puede suceder o de lo que sucede generalmente. En la selva, por ejemplo, vamos a contextualizar esto, ¿no? A los animales, porque nosotros también somos animales, pero racionales, ¿sí? Somos parte del género animal, porque somos mamíferos. Entonces, el primate, es decir, el mono está en la selva. El mono es bueno, el mono sabe actuar de manera correcta en la selva, en su entorno, ¿sí? En su entorno. Él actúa bien. Cierta vez iba por la selva y ve una charca, es decir, un río, hay agua, y dentro del agua pues había un pez, pero vea cómo el mono actúa. Vuelvo y repito, el mono es bueno, ¿sí? El mono actúa bien. Y resulta que miró al pez dentro del agua. Y él es muy amable y lo saca, ¿sí? Usando su raciocinio, usando su actuar, usando su instinto, más que raciocinio, usando su instinto, viene y lo saca, ¿sí? Y lo saca del agua y lo deja fuera. Pero vea por qué lo hace, porque él piensa, se está ahogando, pobre animal, ¿sí? Es su instinto de protección quien lo hace actuar y sacarlo del agua. Pensando que hizo bien, lo deja fuera de ahí. ¿Y qué resulta del pez? Pues al final termina muriendo, ¿sí? Termina muriendo. Pero si le preguntamos al mono por qué lo hizo, seguramente nos diría, es que vi que estaba en problemas y creí hacer lo correcto. O puede decir, hice lo correcto, lo ayudé. ¿Por qué me juzgan mal? ¿Por qué me están diciendo que yo lo asesiné? ¿Sí? Entonces, aquí es precisamente lo que nos indica esto del dilema ético. Actuamos o las demás personas actúan bajo su criterio, bajo su instinto de protección. No es de que sean malos, sino que únicamente actúan según su criterio. Entonces, aquí es donde determinamos que muchas personas nos tratan de ayudar, nos ven como ese pez y únicamente actúan. No es de que sean malos, pero bajo nuestro criterio podemos decir, fue malo, actuó mal. Y muchas veces únicamente hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Hizo lo que tenía que hacer según sus capacidades, hizo lo que tenía que hacer según su actuar, según su experiencia, ¿sí? Y ahí podemos entender, ¿no? Que no es de que nos hagan daño, únicamente tratan de protegernos, pero muchas veces, en vez de protegernos, nos hacen daño, como le hicieron daño a este pez, ¿no? Las personas somos buenas, pero muchas veces nos vemos ahí, en este tipo de dilemas, ya sea un dilema moral, el cual la mente desarrolla y busca una nueva manera de resolver el conflicto, o de manera ética, es decir, según mi criterio moral,
voy y resuelvo una situación, aunque esta conlleva la falta de la propia ética y valores morales. Puede que la decisión que tome vaya en contra de la propia ética y de los valores morales, pero es una decisión y por eso se llama dilema ético, ¿sí? Luego de esto, entonces, la relación entre el dilema moral y ético va a ir radicando en que tiene una relación directa con la moral debido, ¿sí? Es decir, el dilema ético y, moral, y lo moral, estos dos dilemas, que son dos situaciones bien interesantes, pues va a tener esto, debido a esta relación, debido a que es una ciencia que la estudia. Es decir, la moral estudia la ética, ¿sí? La moral estudia la ética, porque recuérdense que la moral parte de lo social. La ética ya depende de usted. Ya usted decide, aunque nadie lo vea, pero éticamente usted tiene que ser bueno. Moralmente, aunque no le guste, usted tiene que hacerlo. Son reglas, por eso se llaman reglas morales. Y luego la ética, ya usted decide si es cuando está a solas, lo hace o sin que nadie lo vea, lo hace. Entonces, se ven muy involucradas estas dos situaciones, estos dilemas, en la toma de decisiones acorde a sus principios y valores. En los dilemas éticos, como recurso para tomar la respuesta más aceptada de acuerdo a las normas que rigen el accionar de una sociedad, ¿sí? Entonces, básicamente ahí podemos ir pues viendo esta relación. Todos, de una u otra manera, pues tenemos métodos de resolución de problemas éticos. Vamos a abordar entonces cómo podríamos o qué aspectos tendríamos que tomar en cuenta para esto. Métodos entonces de resolución de problemas éticos. ¿Cuáles son estos métodos? Son aquellos que permiten examinar. Ojo, la palabra clave acá es examinar, ¿sí? Una situación donde la ética juega un papel fundamental. Por eso es de que estas decisiones nos cuesta mucho tomarlas. No es como que esto es agua o es café. Ah, pues lo estoy viendo y es agua. Pero en cambio un dilema ético cuesta diferenciar entre una y otra decisión que podamos tomar. Entonces, la ética juega un papel fundamental en la toma de decisiones. Entonces, palabras claves, examinar y ética, ¿sí? Porque recuerde, por eso le hice la referencia de que ética es, moral es reglas sociales. La ética depende de mí, cumplirlo o no cumplirlo. Entonces, examinar y ética, ¿sí? La ética juega un papel fundamental en la toma de decisiones, es decir, ayuda a determinar qué tan ético o qué tan ética es una decisión en la vida. Es decir, ¿se recuerda de lo que le decía del mono? ¿Sí? ¿Se recuerda del mono con el pez? Entonces, viene y el mono, según su criterio, según su ética, dice, esto es bueno. Esto le va a ayudar y lo saco. Pero es que es mi realidad. Entonces, los dilemas éticos los tomamos según nuestra realidad, ¿sí? Según lo que hemos vivenciado, según si tengo ética o no tengo ética, tomaré esa decisión. Y si no, si no tengo ética, no lo pienso tanto y listo. Muchos podrían decir, nah, pues yo la torturo y listo. De todas maneras, tengo que salvar a la gente, ¿no? Una vida por 1000, que se muera. Mientras que otros pueden decir, no, es que es una vida, tenemos que buscar otra solución, pero es que es la única, es que no, es difícil hacerlo y empezamos, ¿no? Entonces, es fundamental acá el examinar qué elementos nos dan, porque, por ejemplo, en la tortura, vea pues cómo muchas veces tomamos una decisión y no tomamos en cuenta los factores, es decir, la información que nos dan. Porque decía que el hombre, a pesar de que iba a morir gente y le estaban torturando a él, directamente a él, no decía dónde. Y pues al contrario, le daba como que gozo el saber que los otros estaban afligidos y no sabían cómo sacarle la verdad. Él disfrutaba lo que estaban haciendo con él. Entonces, se proponía que se iba a torturar a su mujer y pues Christopher dijo algo importante. Según
qué afecto tenga, ¿sí? Según, o no sé si fue Christopher, quien dijo según qué afecto tiene, o fue Bradley, ¿sí? Que manifestaron que según qué afecto tenga la persona con la otra, qué tanta identificación tenga, qué tanto la quiera, puede funcionar. Pero acá el ejemplo nos decía que él se disfrutaba, él gozaba lo que estaban haciendo con él y disfrutaba que sufrieran no sabiendo dónde estaba la bomba. Entonces, ahí podemos analizar y decir, bueno, si él disfruta lo que están haciendo con él y no quiere decir menos, lo va a decir si torturamos a alguien más. Entonces, es importante examinar y ver cuáles son nuestras opciones, no tomar decisiones. Y aquí es donde nos ayuda esto de los dilemas, de la ética y la moral, para poder ir examinando, viendo. Sí nos va a costar, porque eso es un dilema, encontrarle una respuesta adecuada a lo que tenemos que decidir. Entonces, esos son los métodos. Entonces, método de Laura Nash, aquí vamos a ver qué propone esta persona para poder tomar o ayudarnos en tomar una decisión, porque al final la decisión que toma es su responsabilidad, nadie más. Entonces, este método de Laura Nash nos va a alumbrar un poco, ¿no? Para poder ver de repente, ¿no? Aplicarlo. Laura Nash, educadora y consultora en la ética profesional, graduada en la Facultad de Harvard, plantea 12 preguntas que deben hacerse en la vida profesional para examinar qué tan ética es una decisión tomada frente a un dilema ético, de manera que ayuda a los grupos y a los negocios a identificar sus responsabilidades en las decisiones morales. Entonces, son 12 preguntas que ella propone para poder determinar si es correcto hasta cierto punto o qué tan fácil es tomar la decisión. Por ejemplo, acá están las 12 preguntas. En primera instancia, el identificar el problema, ¿sí? Es decir, tener fresca la información para poder decir, ah, sí, es bueno esto porque tiende a no darme esta información y queda muy aislado esto otro. Entonces, identificar el problema es en primera instancia. Entender el problema desde la perspectiva de otras personas, ¿sí? Ser empático, tener otra perspectiva, entender los problemas desde otra perspectiva. Tercero, determinar cómo surgió la situación, ¿sí? Determinar cómo surgió la situación. Seguidamente, aclarar la intención al tomar la decisión, ¿sí? Perdón, sí, aclarar, ¿sí? Aclarar la intención al tomar la decisión. Comparar los resultados de este estudio. Es decir, ya pasé una situación así o ya pasó algo y lo resolvieron así, solo que este tiene otros elementos y empezar a trabajar con ello. ¿Qué se ve en la séptima? ¿Qué se verá afectado por la decisión? Es decir, ¿quién será el afectado o seré yo el afectado o voy a afectar a alguien con la decisión que tome? Considerar si otras personas podrían proporcionar opiniones sobre la decisión. Consultar, básicamente, ¿no? 9. Considerar si se mantendrá esa posición por un largo periodo. Es decir, si lo que voy a decidir lo voy a sostener. Luego, 10. Considerar si se podría discutir la decisión frente al jefe, familia o la sociedad o con todos, ¿sí? Considerar si se podría discutir, poner la discusión para poder sacar una conclusión. ¿Cuál es el potencial simbólico, la 11ª, cuál es el potencial simbólico de su acción en caso de ser comprendida por los demás? ¿Sí? ¿Qué potencial simbólico tiene su accionar? Y la última, ¿bajo qué condiciones se estaría dispuesto a hacer excepciones a la postura que se ha tomado ante el problema? Lo que también decían por ahí, depende de muchas cosas. Si, por ejemplo, en el caso del menor de edad de la droga, ¿no? Depende. Si yo lo eduqué de manera correcta, pues que se haga responsable, pero si yo no me tomé ese tiempo para educarlo, yo tendría culpa, ¿no? Y la culpa no me dejaría a mí que se lo lleven, sino yo decir, bueno, llévenme a mí,
o qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, básicamente, este método, eso es lo que nos propone. Y aquí vemos otro método de Rion. Este método se enfoca en mayor medida cómo será satisfactorio personalmente la persona. Es decir, cómo vamos a satisfacer esta situación. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Aunque también deja espacio para las opiniones de otros. Se enfoca en los 5 pasos. Primero, ¿por qué es la molestia de la situación? ¿Sí? Luego, la decisión necesita opinión de alguien más. ¿Es mi problema resolverla? ¿Estoy siendo fiel conmigo mismo? ¿Cuál es la opinión de otras personas? El anterior método de Nash decía 12 preguntas. Aquí Rion dice 5 preguntas claves y fundamentales. Recuerde que son opciones, son métodos. No quiere decir que estos sean los correctos, porque usted puede estar o no puede estar de acuerdo con esto. Es solo como que una opción a poder ver por dónde irme, por dónde empezar, ¿sí? Luego de esto, pues vemos acá otro tipo de método de Rockenes, que también plantea 7 pasos, ¿sí? Dice, busca asegurar que la persona considera todos los problemas potenciales que podría surgir de una decisión particular, siguiendo estos 7 pasos. ¿Cuáles son? Tomar en cuenta los hechos, ver los problemas éticos que puede tener, cuáles son las normativas, es decir, bajo qué normativas tenemos que decidir, el curso alternativo de acción, es decir, una opción diferente para de repente tomar esa decisión, el mejor curso de acción, las posibles consecuencias y la decisión final. Entonces, básicamente, acá dentro de los dilemas éticos, vemos opciones para poder nosotros ver cuál decisión tomar. Esos son los dilemas éticos. ¿Es difícil tomar una decisión de este tipo en cuanto a dilemas éticos? Sí. Ya les digo, en la vida laboral y estudiantil tenemos estos dilemas. ¿Qué hago? ¿Apoyo, no apoyo? Pero es que si apoyo puedo conseguir dificultades y si no apoyo, y en fin. Entonces, hay diversidad de situaciones que ir tomando en cuenta ahí. Dilemas éticos en las empresas, presión por parte de la gerencia, la ambición, la discriminación, la forma de negociar. Estos son los problemas. No quiere decir que solo estos existan. Hay diversidad de problemas dilemas éticos que encontramos en la vida laboral. Ya les mencionaba, ¿no? Que estamos sumergidos en esto. Por parte de una presión de la gerencia podemos tomar o podemos llegar a un dilema ético, ¿sí? La ambición es otra situación que nos lleva a esto. La discriminación, la forma de negociar. Por esto debemos de ir teniendo una sensibilidad especial y prepararnos diligentemente para reconocer los dilemas éticos, cualquiera que sea la situación. Acá, de repente, nos dan un ejemplo de lo que es información externa. Si se está negociando para un gran contrato de la empresa, pero el fin de semana, ante la gran negociación, se descubre que por casualidad que la empresa está en una situación financiera peor de la que se pensaba. Usar esta información, ir a la negociación para intentar no usar conscientemente la información que se tenía. Es decir, tenemos que tomar decisiones. Acá se propone que una información externa, es decir, hay una negociación, pero nos damos cuenta que esta empresa pues no está muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Usamos esa información para negociar o nos hacemos de la vista gorda? ¿O qué pasaría ahí? Entonces, básicamente, para tomar decisiones de tipo empresario, tenemos que ir pues teniendo este tipo de información para ir reconociendo los dilemas éticos y estar preparados, ¿sí? Estar preparados y poner el peor escenario para poder tomar una decisión correcta. Entonces, un dilema ético en la administración, es decir, de repente, si usted agarra la línea de ir administrando tanto una empresa, pues la relación relaciones tomadas de decisiones en 4.
Bueno, en cuanto a contratación de personal por intentar incrementar sus ingresos por favoritismo o conveniencia. ¿Cómo contrataría usted a personal de una empresa? ¿Por incrementar sus ingresos, por favoritismo o conveniencia? Entonces, fraudes económicos para beneficiar a las empresas en las que se trabaja. Entonces, ahí es donde vemos si nosotros nos beneficiamos o beneficiamos a los demás. En fin, hay un montón de situaciones que nos impiden muchas veces ver la claridad de una decisión. Entonces, un administrador de empresas tiene que desempeñar su trabajo a la máxima capacidad y para esto es necesario anteponer su formación y valores morales, ya que de él dependen muchas situaciones e información de suma importancia que es necesario mantenerla de forma privada para no perjudicar a la empresa. Es decir, yo tengo información valiosa, pero si la doy a conocer, voy a perjudicar a un montón. ¿Me la guardo, la digo o qué hago? Es ahí donde tenemos que actuar de manera prudente. Y entonces, básicamente, chicos, el tema es ¿qué decisiones tomar? Recuérdense que en un dilema ético usted tiene que actuar bajo situaciones, ya sea morales o éticas. Va a depender. ¿Puede utilizar alguno de los métodos propuestos? Sí. ¿O puede usted poner un propio método? También. Recuerde que un dilema ético no es es decir, la decisión que tome no es buena ni es mala, ¿sí? No es buena ni es mala. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que ir viendo y pues la tarea de esta clase, pues copiar ahí en su cuaderno, hacer su resumen y también dilemas éticos que ha tenido usted, ¿sí? Entonces, ¿qué dilemas éticos ha tenido usted? Esa será la tarea. Ahí coloque usted de repente lo que usted considera como un dilema ético que haya tenido o que esté teniendo, porque durante nuestra vida vamos teniendo dilemas éticos. Entonces, usted va a colocar ahí precisamente esto. Bien, Cecia, dime. Profe, en cuestión, por ejemplo, a los ejemplos que usted dice que debemos de colocar, o sea, que debemos de colocar la situación prácticamente en la que hemos tenido que tomar la decisión y cuál fue nuestra decisión, por decirlo así. Exactamente, ¿sí?